La importancia del canje de rehenes israelíes por prisioneros de Hamás y por treguas en la guerra que se está desarrollando en la Franja de Gaza está dada por lo que significan para Israel que le tomen ciudadanos como rehenes. Hay casos en la historia que son muy locuaces para explicar las encrucijadas que significa para Israel que le tomen o soldados o civiles como rehenes sus fuerzas enemigas. Hay muchos ejemplos. En 1976, cuando una organización terrorista llamada Septiembre Negro, uno de los brazos que por entonces tenía la Organización de Liberación Palestina, la OLP, secuestró un avión de Air France con más de 150 pasajeros civiles israelíes que habían estado haciendo turismo por Europa y desvió ese vuelo a Entebbe, el aeropuerto internacional de la ciudad de Kampala, la capital de Uganda, por entonces gobernada por el lunático y sanguinario Idi Amin, ¿no? Bueno, la reacción de Israel frente a los rehenes que tenía Septiembre Negro en el aeropuerto de Entebbe, allá en Uganda, muestra la dimensión de las encrucijadas que implica para Israel. Una operación militar gigantesca, una operación militar que sorprendió al mundo entero para rescatar con vida la máxima cantidad de rehenes posibles que tenía Septiembre Negro en el aeropuerto de Kampala. En el 2006, por 2 soldados israelíes que había capturado y tomado como rehenes Hezbollah, hubo un ataque israelí a Dahiya. Dahiya es un suburbio del sur de Beirut, la capital del Líbano. En Dahiya está el cuartel general, o estaba hasta ese momento el cuartel general de Hezbollah. Por 2 soldados que Hezbollah le tomó por rehén, hubo un bombardeo israelí en Dahiya que devastó el barrio entero. Fue un ataque desproporcionado, ¿no? Por 2. En el año 2011 aceptó el canje que proponía Hamás para liberar al cabo Shalit. Shalit Gilad Shalit se llamaba, era un joven soldado israelí que había sido secuestrado y llevado como rehén a la Franja de Gaza en el año 2006, un año después de que Israel retirara, por orden del primer ministro Ariel Sharon, se retirara de la Franja de Gaza. Bueno, 5 años después, y tras varias operaciones militares, como la Operación Plomo Fundido, que intentó rescatarlo, y una larguísima negociación, obtuvo la liberación de un soldado, Gilad Shalit, a cambio de más de 1000 prisioneros de Hamás que tenía Israel. Uno por más de 1000, creo que eran 1025 o por ahí. Ahora, ¿cuál es la significación de la toma de rehenes? ¿Qué significan para Hamás esos rehenes que tomó durante el pogromo sanguinario del sábado 7 de octubre? Bueno, tiene varias significaciones. Una, muñirse de escudos humanos que van a dificultar los ataques de Israel a los centros neurálgicos de la conducción militar del Sedim al-Qassem. La brigada al-Qassem es el brazo militar de Hamás, porque es probable que ahí estén como escudos humanos los rehenes israelíes. Por otro lado, también es parte de la estrategia de Hamás la entrega de rehenes en pequeñas dosis, con las cuales lo que va negociando es, además de liberación de prisioneros de Hamás en cárcel de Israel o de prisioneros palestinos en cárceles de Israel, va logrando las treguas que le permiten reagruparse, como en este caso. A cambio de la liberación de 50 rehenes, empezaron primero con 13, se logran 4 días de tregua, y esos 4 días de tregua a esta altura del conflicto son muy necesarios para que Hamás pueda reagrupar sus líneas. Ante la ofensiva israelí se va destartalando la fuerza que recibe el ataque, entonces va dosificando las entregas de rehenes con negociaciones que va permitiendo otras pausas en la guerra, y esas pausas son utilizadas para reagruparse, ¿no? Para reorganizarse. ¿Y qué otra significación tienen
estos rehenes para Israel en este conflicto, bueno, implican para Israel tener dos objetivos que son incompatibles. Un objetivo es la liberación con vida de la máxima cantidad posible de rehenes israelíes en Gaza. El otro objetivo es la aniquilación de Hamás. Esos dos objetivos son incompatibles. Pretender rescatar con vida la máxima cantidad posible de rehenes israelíes y pretender al mismo tiempo la aniquilación de Hamás, que es lo que ha proclamado la cúpula militar israelí y el primer ministro de Israel cuando inició esta fase del conflicto, bueno, resulta muy difícil de compatibilizar. Parece más fácil que o logra rescatar a los rehenes negociando y aceptando las condiciones de Hamás, entre las cuales va a estar que cese totalmente la guerra, o se dedica a intentar el aniquilamiento total de Hamás, la devastación total de esa organización terrorista, olvidándose de los rehenes, porque los dos objetivos parecen incompatibles, aun cuando se ha dado un primer paso importante y alentador.